Bueno, reanudamos la sesión, la jornada, o como la quieran llamar. El próximo conferenciante, ahora conferencia, es don Joan Busquets. Joan Busquets es doctor en arquitectura y profesor de diseño y planificación en Harvard, pero fundamentalmente, digamos, es un urbanista catalán. Eso es una cosa que imprime carácter. Urbanismo y Cataluña son dos términos que casi como que se copertenecen, fundamentalmente a partir de lo que podríamos llamar la Operación Barcelona Olímpica, de la etapa de Maragall, en la cual, digamos, Joan Busquets tuvo un protagonismo inmenso. En la actualidad asesora a muchísimas ciudades del mundo en temas de planificación urbanística, de una concepción muy progresista de las cosas. Está haciendo el proyecto de Guiniguada, felizmente, en Las Palmas de Gran Canaria, y simplemente lo dejo con él. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, querría agradecer al Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias por habernos invitado al seguimiento de este seminario, digamos, sobre un tópico general y que me parece a mí muy, muy relevante. Evidentemente, también lo que el coordinador del seminario, don Antonio González, trata, y esto me parece que es bastante específico de este seminario, es poner un tema sobre la mesa, un tema muy amplio, y someterlo, digamos, a la visión de cómo distintas disciplinas o ciencias, como se le quiera llamar, campos del saber, enfocan, ven esta situación de una gran transformación respecto a las pautas sociales, a las formas, y yo me voy a referir, evidentemente, a las cuestiones de cómo esto está afectando, o podríamos entender que afecta a las ciudades, al sistema urbano, y sobre todo de cómo afecta, me interesaría destacar, como dice el título, cómo afecta al diseño y a la gestión de las ciudades. Esto me parece importante porque, sin duda, el tema de las ciudades, y por ejemplo esta imagen lo refiere inmediatamente, la cuestión de la modificación o la gran transformación de las ciudades, a nadie escapa que esta es una imagen de Manhattan. Estas dos imágenes tendrán 90 años de diferencia. Por tanto, quiere decir que no parece la misma ciudad, pero esta cuestión de la transformación urbana es cada vez más acelerada. Si hiciéramos el mismo ejercicio en un sector como en Shanghái, en el famoso sector de Pudong, en 10 años hay un cambio de imagen del mismo valor que el que vemos en este momento. Por lo tanto, estamos hablando de que lo que antes tardaba 90, 100 años, está tardando 10 años. Sobre todo hay una transformación doble. Por un lado, la transformación de imagen, que es evidente, pero otra también es de funcionamiento, de estructura. Porque la primera imagen se ve que la ciudad está funcionando transversalmente. Imaginemos, de ahí leemos que las mercancías llegan por el agua, se despachan el trasiego de mercancías y salen por el norte. Mientras que aquí la situación de los piers es absolutamente complementaria y, en cambio, la fuerza que tiene el borde es reflejada en los edificios. Por lo tanto, pasado, se aumenta en esta imagen lo importante, las iglesias están en el centro, en este momento lo importante está en el borde. Por lo tanto, hay un cambio, insisto, no de imagen, sino funcional y de estructura. Y esto es un tema que me voy a referir. Voy a dividir la presentación en 3 partes. Primero voy a seguir con estas consideraciones, después voy a dividir 4 bloques donde voy a tratar de entender algunas de estas cuestiones del diseño de la ciudad en un sentido amplio. Hablo de diseño para no utilizar la palabra proyecto, porque me parece que es demasiado limitado. La ciudad también, se interviene en la ciudad también desde la gestión, se interviene en la ciudad también a través de crear estrategias, planes. Hay múltiples instrumentos, incluso de cómo comunicamos la ciudad, hay múltiples instrumentos que no querría ahora destacar.
En cualquier caso, Antonio González nos pone sobre la mesa este tema de la era global y este dualismo o esta contradicción entre la escasez y el exceso. Seguramente yo creo que podemos estar de acuerdo en esto y creo que seguramente lo que me interesa destacar es que hoy en día estamos, como antes incluso señalaba en la presentación el doctor Ramonet, digamos, está muy claro que estamos en este momento en una situación donde la evolución tecnológica es más fuerte que no ha sido antes. Yo me atrevería a decir que quizá la evolución tecnológica se parece más a la experimentada en el 18 y en el 19 que no en el 20. Me parece que hay una revolución tecnológica profunda que va directamente a las personas. Y yo no me voy a extender en esto porque hay otros especialistas en la mesa y en la sala y en la conferencia, pero me parece que probablemente el siglo XX será visto en la historia de largo periodo, será visto como sobre todo el gran momento de la difusión de la movilidad individual a través del coche. Pero sin duda esta revolución social que fue la revolución higiénica, por tanto la que cambió la forma de vida, es la que está pasando ahora en el siglo XXI. Todos sabemos, y no me voy a referir, los teléfonos, los internet, todas estas cuestiones que sin darnos cuenta, yo solo a veces hago el ejercicio de pensar cómo hacía las cosas hace 5 años y cómo las hago ahora. Si hacemos este ejercicio, es algo que lo veo y que todos casi a coro podríamos recitarlo de una manera. Por lo tanto, esta me parece que es el fuerte impacto de esta revolución tecnológica y que yo creo que a la vista de si el siglo XX ha sido el gran siglo del automóvil y el gran siglo del progreso social, de unos avances sobre todo en el mundo occidental, que yo creo que han hecho que el hombre es más responsable, pero también ha sido el siglo donde el hombre ha conocido o ha tomado la postura de creer que el crecimiento era infinito. Por tanto, hoy en día estamos de nuevo en un malthusianismo, podríamos decir, donde nos damos cuenta de que esto no es posible y, por tanto, aparece otra tendencia que junto a la revolución tecnológica se nos llama la atención sobre las cuestiones del buen uso del territorio, de los criterios de sostenibilidad, de los criterios de un buen uso de la energía, etcétera, que son cosas que probablemente en el 19 no eran unas cuestiones y que ha sido en las finales del 20 donde ese crecimiento o ese desarrollismo absoluto nos ha llevado a un impasse. Pero ahí yo querría solamente quizá llamar la atención que creo que el hombre ha avanzado, ha progresado, y antes se decía también en la entrevista anterior, ha habido momentos de mutación, de cambio. Yo quiero ser muy optimista y creo que lo vamos a controlar. Creo que hay que hacer un esfuerzo y, por lo tanto, no me apuntaría a una posición catastrofista. Creo que vamos en mal camino, pero me parece que somos conscientes y, por tanto, el hombre es un ser racional y esta conciencia nos va a llevar a posiciones más maduras. En estas posiciones es donde yo creo que entra el tema de la ciudad. Si describimos la situación actual, ustedes lo saben y probablemente se ha mencionado estos días, hace pocos meses que se ha pasado una cifra mágica. Más de la mitad de los humanos vivimos en ciudades. Tanto esto me parece, pero fijémonos que todavía es la mitad de los humanos. Si miramos la historia de largo periodo, me atrevería a decir que todos los avances y los progresos de la sociedad se han hecho fundamentalmente en ciudades. Voy a llevar un poco el agua a mi molino, si me lo permiten. Por tanto, creo que en el futuro, donde más hombres y mujeres van a acumularse en las ciudades, creo que el progreso tendrá mejor y más fácil distribución. Lo preocupante es que sabemos que la acumulación urbana va a crecer, pero también parece ser que las ciudades que van a recibir más población son las ciudades que tienen hoy en día, ya son multimillonarias, por lo tanto nos hablan de Sao Paulo, de Ciudad de México, de Manila, de Bombay, que son ciudades con estructuras urbanas muy flacas, muy débiles. Tanto plantea un problema muy serio para pensar cómo estas ciudades pueden armarse, deben organizarse para que este crecimiento no sea un crecimiento absolutamente abusivo para sus residentes. Yo siempre digo, y me parece que este es el argumento también que Antonio pone sobre la mesa, con esta idea de escasez, exceso, yo creo que la cuestión de la sostenibilidad se pone en los países
con exceso, pero el problema es que la escasez es más importante que los excesos. Por lo tanto, hay que cortar los excesos, pero hay que dar prioridad a sufragar y a mejorar la escasez. Por lo tanto, todavía, para mí, los problemas del mundo son dobles. Parece que en las ciudades se ve claro. Y lo que es más preocupante es que muchas veces, me refiero ahora autocríticamente, los arquitectos urbanistas estamos más interesados en lo bien y lo originales que lo hacemos en el mundo occidental y no nos damos cuenta que los problemas del mundo no occidental son más importantes que los que tenemos nosotros. Por lo tanto, aquí yo no voy a resolver ese tema, pero lo quiero dejar sobre la mesa. Por lo tanto, en estos sistemas, y ahora entro un poco a las imágenes, en estos puntos de transformación, tenemos un poco un cambio y una ruptura de modelo. Por lo tanto, hemos pasado de esta ciudad, digamos, que ignora cualquier sentido del espacio urbano, por tanto, la ciudad de las grandes infraestructuras y donde la forma urbana, diríamos, no tiene un valor. Yo querría ser críticamente contra las personas que tienden a enfatizar, decir, esto es bonito, esto es el futuro. Creo que ni es bonito ni es el futuro. Se está pagando muy caro con costosísimas renovaciones y demoliciones como las que muestra esta imagen. Por lo tanto, me parece que es muy triste cuando vemos que en ciudades norteamericanas, en ciudades europeas, se demuelen grandes conjuntos residenciales que no tienen ni 20 ni 30 años de existencia. Me parece que hay que preguntarse muy seriamente que estos errores no se pueden volver a cometer. Por lo tanto, hay que tomar las decisiones para que las ciudades se hagan de muchas maneras, pero de maneras que puedan ser estables, que puedan evolucionar, que puedan adaptarse. Por lo tanto, me parece que son cuestiones básicas en nuestra. Pero la cuestión de nuestras ciudades, por ejemplo, esta es una imagen que tenía, esta es una ciudad que es casi una isla, una ciudad como Boston. Fijémonos la fuerza que tiene en su desarrollo, adelante por favor, tanto como de una casi isla se hace, adelante, un espacio que no tiene nada que ver con el sistema de islas. Esta es, en el fondo, la manera como ciudades tan europeas, aunque esté en América como Boston, se hayan hecho. Probablemente el mérito de que esta transformación natural artificial se haya hecho está y radica en proyectos muy ambiciosos y muy bien gestionados y muy bien desarrollados. Fue el gran proyecto que Olmsted con el Back Bay desarrolló para Boston. Tanto yo es donde quiero llevar un poco la atención, decir, me parece que, y voy a utilizar ejemplos actuales, me parece donde esa discusión entre la forma del diseño, adelante por favor, sí, es lo que encontramos a faltar hoy en día en las grandes explosiones de nuestras ciudades. Esta es una ciudad en Asia, digamos que es una ciudad que ha pasado en 10 años de una mancha de ese tipo a la mancha amarilla actual. Debo referirme que en este proceso del desarrollo explosivo hay teóricos, a mi forma de ver cínicos, que dicen esto no importa, el crecimiento genérico de las ciudades lo puede hacer cualquiera, lo importante es que la arquitectura se concentre en los nodos, en los puntos de importancia. Yo estoy absolutamente contra de esto. Creo que no se puede ser cínico sobre estos temas, porque en estos crecimientos genéricos y horribles solo viven los trabajadores o los más pobres. Por tanto, ahí es donde yo querría dejar muy claro esta posición. Me parece que las ciudades crecen y van a crecer mucho, pero hemos de dotarnos de instrumentos potentes, muchas veces muy simples, pero que estas ciudades han de poder asegurar unas condiciones de vida mínimas decentes, que es lo que la clase obrera consiguió en Europa o en Occidente durante el siglo XX, con muchas luchas. Porque el otro tema que aparece es que estamos hoy en día en época global y entonces le llamamos el sistema económico postindustrial. Yo me pregunto qué inseguros estaremos todavía que algo tan importante que nos toca a todos, todavía le llamemos postindustrial y no hayamos encontrado una palabra propia. Claro, yo entiendo el posmodernismo, pero el posmodernismo es una corriente estética, no es muy importante, pasa y volverá a otro. Pero un tema como el desarrollo, la transformación económica, quizá exige una o varias palabras. Porque a veces nos contentamos con esta satisfacción, de decir, es el desarrollo postindustrial, vale, después de la industria, ¿pero qué? Porque al mismo tiempo hoy están pasando ese tipo de desarrollos. La industria crece y se desarrolla. Antes se comentaba a través de deslocalizaciones. Pero aquí vemos un desarrollo de una industria en el norte de África con sus
previsión de instalaciones industriales y espacios habitativos para sus trabajadores cualificados, pero alrededor está creciendo un sistema de autoconstrucción que son los que darán servicio a los que trabajan para él. Por lo tanto, repetimos exactamente el mismo modelo. Por lo tanto, de postindustrial nada, en todo caso es de un tronado preindustrial total. Por tanto, atención con esto porque antes se hablaba también, nuestras ciudades están creciendo, están moviendo con diferentes ciclos y me parece que lo importante es no fijarnos o creernos que todas hacen los mismos, las ciudades, sino que en las condiciones específicas, culturales, de desarrollo, incluso de sistema político-económico, las ciudades toman y se mueven con sticks, con palos distintos. Y tenemos que tomar esta cuestión muy seriamente. Sí. Bien. Porque luego lo que nos muestra la investigación es que nuestras ciudades tienen un crecimiento exterior muy grande. Es lo que se llama normalmente el difuso entre los teóricos. Dicen, esta es una imagen de Milán, dicen, aquí está el centro de Milán y este es donde está el verdadero crecimiento de Milán. Y así es. La verdadera economía boyante de toda la región milanesa está fuera y no dentro. Dentro es donde hay los escaparates de la moda, los lugares especiales, pero el verdadero boom, la dinámica está fuera de la ciudad. Por lo tanto, es una observación importante la que nuestras ciudades actúan como sistemas abiertos. Quizá para esto tenemos que recurrir a otras formas de interpretar estos fenómenos. Esta es una imagen de una pintura, pero probablemente esta pintura dice más cosas que muchos de los análisis que podían o se estaban haciendo sobre Milán. Porque quizá lo que está cambiando son los modelos, pero también necesitamos cambiar nuestra manera de interpretar los modelos. Por ejemplo, hemos hablado, hace tiempo decimos, las ciudades antes eran cerradas y había el campo. Qué pena que las ciudades no sean cerradas más y el campo esté en tensión. Muchas veces lo hemos discutido en conferencias. Bueno, acabamos de hacer una investigación sobre Maastricht, esta famosa ciudad del euro, que es una ciudad fortaleza, una ciudad donde compiten todos los poderes de Europa durante 300 años. Esta ciudad resulta que no era una ciudad cerrada. Hemos descubierto que hay un sistema de murallas, pero hay un sistema de contrafuertes y unos espacios agrícolas dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, un sistema de comunicaciones entre estas fortificaciones, de las cuales estuvo el famoso fortificador Vauban, pero todos los grandes fortificadores trabajaron y, por tanto, es una ciudad que estaba funcionando solo con la muralla cuando era atacada, pero todo el sistema defensivo que iba desde dentro de la ciudad hasta ahí fuera era un sistema industrial de producción de innovación, porque no estaba la ciudad siempre en guerra. Tanto, hay que romper muchos estos mitos que a veces la historia fácil nos ha dado, y esta imagen bucólica, incluso que la ciudad cuando es atacada se ve el juego del territorio tiene para la ciudad. La topografía exterior es más importante a veces que la interior. Entonces, son cuestiones que yo creo hemos de revisar los modelos que utilizamos hoy para el diseño de la ciudad, pero también los modelos que hemos utilizado para entender la ciudad del pasado. Por ejemplo, los famosos, una de las ciudades quizá modelo en la planificación de la posguerra, incluso de la preguerra, que es Copenhague, con este esquema de la mano abierta. Es una apuesta muy clara, digamos casi un modelo en Europa como ciudad, es decir, vamos a poner los trenes y siguiendo la mano, por tanto el crecimiento seguirá y efectivamente funciona en la ciudad. Pero tan literalmente, fíjense cómo la ciudad ha evolucionado, que la nueva construcción de un larguísimo puente que liga Copenhague con Malmö ha creado un sistema de ciudad, está creando un sistema de ciudad en anillo. Por lo tanto, son ideas que quedan del pasado, que la forma urbis del desarrollo necesita ser revisitada o reformulada. Estos ejemplos o reflexiones tienen que ver con esta investigación que he hecho con mi grupo de trabajo en los últimos 3 años, que dio lugar a este libro, digamos, que es Las formas como diseñamos la ciudad. El libro está publicado, es accesible, por tanto no les voy a contar el libro, sino unas ideas utilizando algunas experiencias prácticas. El libro, sobre todo, es de reflexión y de proyectos de otras oficinas y de otros equipos
yo voy a hablar ahora también de algunas experiencias situados en esta condición al albor del siglo XXI. 4 elementos de reflexión. Primero es la reflexión sobre lo que podríamos llamar el urbanismo o la arquitectura de los excesos. Yo creo que los edificios singulares, llamémosle Guggenheim o este edificio, estamos hoy en día en una tendencia donde no hay ciudad que no quiera tener un edificio que yo llamo singular, espectacular. Desde el punto de vista de la arquitectura, son edificios que permiten innovar muchísimo. Este es una pequeña ciudad de 100.000 habitantes en Austria, Graz. Casi nadie conoce esta ciudad, pero se ha permitido crear un centro especial, no solamente quizá por su contenido, pero sobre todo por su expresión, para llamar la atención. Las ciudades necesitan, después del éxito de Bilbao, no hay ciudad que no quiera tener un Guggenheim y no tener un Getty. Quiere decir, muchas ciudades y alcaldes imaginan que ponga un Getty en su ciudad y todo resuelto. Cuando nosotros hicimos esta investigación, estudiamos qué había pasado en Bilbao y el Getty es bastante irrelevante respecto al conjunto de proyectos que Bilbao hizo. Consecuencia de esta investigación es, si pone un Guggenheim o un Getty en su ciudad, piense que ha de poner muchas otras cosas para que la ciudad le funcione. Por lo tanto, no es tan fácil, no podemos pensar que con algunos excesos, con emborracharnos una noche, la vida ya es feliz para siempre. No, después de una borrachera viene que pagar la factura. Por lo tanto, hay que poner mucho cuidado sobre estas cuestiones. Adelante, por favor. Bien. ¿Sí? Bien. Primer tema que quería plantear es la reinterpretación de las piezas de la ciudad tradicional. Creo que durante décadas se ha hablado mucho de la rehabilitación de la ciudad histórica. Me parece que hay ejemplos fantásticos en España de procesos muy evidentes. Seguramente hoy en día toca pensar algo más que la rehabilitación, porque quizá ya la hemos aprendido, es entender cuál es el rol de las ciudades históricas y tradicionales en el conjunto urbano. Tanto un ejercicio que tuvimos la oportunidad de hacer en Toledo, que como muchos de ustedes conocerán, es una ciudad emblemática, es una ciudad, digamos, donde se puede ver la superposición de las 3 culturas, que se llama, pero sobre todo un trazado árabe y de unas calles y unas parcelas muy difíciles, con un protagonismo del Greco en su historia, que nos permitió, por tanto, proyectar la ciudad del futuro entendiendo, porque Toledo no tiene planos históricos, aunque parezca, se quemaron, se los llevaron los franceses, Toledo fue una ciudad casi abandonada después de la ocupación francesa. Todos los monumentos que vemos tan hermosos de Toledo fueron reconstruidos a finales del 19, principios del 20, excepto la catedral y pocos otros. Entonces, un plano tan fantástico como el del Greco nos permitió reentender qué le había pasado a la ciudad y cuál era lo que podríamos llamar hoy en día el DNA de la ciudad. ¿Qué era diferente Toledo de las otras ciudades? Ver que estos monumentos enormes que estaban vacíos, lo más importante era darles contenido. En Toledo se propuso y fue muy exitoso colocar la universidad, o gran parte de la universidad, no los elementos técnicos de la universidad. Pero luego el tema más importante era que el DNA de la ciudad era esta especie de pulmón interno, es decir, algo que también pasa en otras ciudades, pero que la calle no tiene ningún valor, como la mayoría de ciudades árabes, sino son los patios, los zaguanes, pequeños jardines dentro de las parcelas, los que actúan realmente como espacios de relación y espacios funcionales para la ciudad. Elementos de ese tipo permiten entender que el centro puede ser no solamente rehabilitado, sino incluso reentendido y reusado siguiendo esta misma lógica. Pero uno de los grandes problemas de nuestros centros hoy en día es el acceso. Toledo es una ciudad que recibía 25.000 coches al día, el casco. Con estas calles ustedes pueden imaginar cuán difícil es. Tanto la estrategia de pensar que hay que cerrar más o menos la ciudad al tráfico del visitante, dejarla solo con pequeños aparcamientos al residente y, en cambio, producir sistemas de acceso exteriores potentes. Tanto esto es algo que permitió
y esta, insisto, quizá la innovación de buscar elementos, aparcamientos grandes fuera, pasando por debajo de la muralla, uno puede llegar a la zona alta y pasear por la ciudad. La primera propuesta, que es este proyecto hecho por Elías Torres, funciona muy bien. 15.000 personas lo utilizan cada día, por tanto, asegura adelante. Y un segundo proyecto, estamos ahora metidos en ello. Sí, por favor. Sí. Que es un proyecto detrás de la muralla, donde había un antiguo aparcamiento, colocar un sistema de remontas, pensando que la ciudad incorpora un tranvía que te deja al pie de la montaña y con el sistema de remontas uno llega arriba. Tanto elementos de movilidad que hacen que este centro no solamente pueda tener funciones, pero estas funciones nuevas piden relaciones de acceso distintas. El gran problema de hoy en día es que estamos en una condición donde tenemos más movilidad que nunca antes. Ustedes dirán, hoy en día podemos ir a todas partes, puedo trabajar en casa con mi computadora. Es verdad, pero las personas que hacen esto son las personas que se mueven más. Lo que se ha visto es que los usuarios, los internautas, cuanto más internautas son, más movibles son, o más movilidad demandan. Y el punto siguiente es que la movilidad demanda elección. Lo que cada uno quiere elegir es, yo quiero ir de un sitio a otro, pero quiero elegir cómo ir. Si voy a pie, si voy en bicicleta, si cojo el tranvía, si voy en auto. Y las personas, cuando tienen opciones, dicen, y en auto no puedo ir porque es un sector donde el auto no es conveniente. Por lo tanto, la elección pasa por este sistema que nos obliga al diseño de la ciudad de pensarla mucho más en formas de uso, incluso distintas por la mañana que por la noche, el fin de semana, durante el día, durante las vacaciones. Por lo tanto, es un sistema menos fácil o menos evidente de lo que había sido en otros momentos. Las ciudades históricas, las ciudades tradicionales, exigen ser repensadas, ¿no? Este es un ejercicio en Toledo, en Lisboa. Adelante, por favor. Es una ciudad hermosísima, donde tuvo ese desastre del fuego del Chiado, ¿no? Tanto son condiciones. En este caso, fuimos invitados a intervenir en un proyecto muy grande, pero un proyecto donde la estrategia estaba definida. La estrategia que Álvaro Siza había propuesto para este centro, diciendo, hemos de reconstruir el Chiado siguiendo la lógica de la ciudad. Los arquitectos portugueses le criticaron, pero si tú eres tan buen arquitecto, ¿por qué no haces? Siza dijo, no, señores, Lisboa era así. Y por tanto, lo que propuso Siza muy inteligentemente no es solamente hacer como era antes del fuego, sino hacerla como era cuando Lisboa fue reconstruida después del terremoto. Tanto es decir, la ciudad pertenece a esta época. Tanto el edificio, adelante por favor, es este. Es un edificio que tiene una gran torre enorme, unos grandes muros. Es un edificio que había empezado siendo un convento, después fue unos grandes almacenes. Hoy en día fue reconvertido para almacenes y un hotel y pequeños servicios. Pero es un edificio que en su apariencia es un edificio que pertenece, si ustedes pasan por este conjunto, casi no perciben que hubo un fuego. Casi nadie se da cuenta de un desastre que pareció. Pero esto es lo que permite, si los edificios dentro son modernos, y el edificio empalma con la salida del metro, puede permitir que sea una parte central de la ciudad sin necesidad de coches, o muy pocos coches son necesarios cuando están bien conectados a sistemas de transporte público principales. Tanto la reflexión de la rehabilitación querría yo llevarla sobre esta idea de cómo las piezas de la ciudad pueden hilvanarse o integrarse conjuntamente. Segundo tópico, me referiría sobre todo a la idea que hay que reconsiderar o hay que pensar sobre todo en transformar fragmentos de la ciudad que ya existen. Creo que una reflexión que se nos abre hoy en día es que quizá el hiperdesarrollismo de ir consumiendo territorio es absurdo, cuesta mucho más, y que quizá pensar que la ciudad va cambiando sus usos, y esto es ejemplar en el caso de Ámsterdam, estos son los muelles del puerto, por lo tanto los muelles están allá, la tierra está allá, los cantiles están hechos, están todos los elementos resueltos, por lo tanto pueden ser zonas de residencia. Este me parece a mí que nos plantea la posibilidad de pensar la ciudad desde el fragmento,
pensar la ciudad desde lo que queda entre piezas de ciudad y a partir de ellas generar propuestas innovadoras. Veamos, por tanto, son proyectos bien conocidos, no voy a describir, y muy distintos entre ellos. Por tanto, la posibilidad de la creación en el diseño es muy fuerte, aun que aceptemos ciertas lógicas muy concretas y muy definidas como las que estoy refiriendo. En lugar de expandir más, tratemos de reciclar lo que tengamos, tratemos de buscar un mejor uso de estos espacios antiguamente de depósitos del muelle. Lo curioso en este proyecto, quien le interese, hay mucha información de este proyecto, es que ahí podemos ver 4 proyectos distintos que tienen exactamente la misma densidad y que dan resultados urbanos totalmente distintos. Y me interesa destacarlo porque quiere decir que la ciudad equilibrada, esta es una ciudad, llamaríamos, de densidad intermedia, es la ciudad donde podemos pagar el tranvía, podemos tener escuelas cerca, tenemos supermercados y los servicios, por lo tanto no es la ciudad de la súper baja densidad. Esta ciudad puede dar resultados urbanos, formas residenciales muy distintas. Seguramente en Ámsterdam es donde estos ejemplos tienen tanta fuerza y es una ciudad que quizá algunos de ustedes lo saben, una ciudad que el 80% de la vivienda es de alquiler y el 80-85% de las viviendas están en suelo público todavía. Es una de las ciudades más sociales de Europa y en cambio es una de las ciudades con mayor innovación arquitectónica y urbanística, como podemos ver en estos y otros muchos ejemplos. Ejemplos que nos permiten entender, y esta es una imagen potente, que la ciudad se puede pensar desde el fragmento si hay una coherencia entre los fragmentos. Esta es una imagen de una ciudad que nunca ha tenido un plan maestro, nunca ha tenido un plan general, que es Londres. Londres tiene el primer plan general en la Segunda Guerra Mundial. Es una ciudad que se hace a trozos, pero cada trozo mira al de al lado y empalma con el de al lado. Esta es una manera muy inteligente de hacer. No digo que sea la única ni la mejor, pero es una manera muy útil. En esta línea, y es lo que nosotros normalmente llamamos proyecto urbano, en la línea del proyecto urbano hay temas, y en el reciclaje, temas muy importantes, que son el tema de reescalar las infraestructuras. Creo que en nuestras ciudades uno de los grandes dramas es qué hacer con las infraestructuras del desarrollismo. Este es un proyecto muy reciente de Seattle, esta ciudad del Pacífico de Norteamérica. Este suelo nadie daría $1. Tenemos una autovía, una autopista, el tren, los depósitos, por tanto, ¿quién da algo de este solar? Por tanto, un proyecto, yo creo, muy interesante que trata de utilizar la geografía para colocar un parque. Fíjense cómo estaba, por tanto, la estrategia del proyecto simulada sobre esta topografía, y crear uno de los parques más lindos de esta ciudad. Este es un proyecto que se llama Olympic Park. Es un proyecto inaugurado hace pocos meses. Pero sin duda que muestra la posibilidad de que los elementos de la ciudad puedan ser retomados y que finalmente la infraestructura sea un soporte de la ciudad, pero no una negación de la ciudad. Un par de proyectos en esta línea, en el cual hemos estado envueltos los últimos años, unos en la ciudad de Delft, en Holanda. La ciudad es una ciudad hermosísima, que el tren pasa en viaducto por el centro de la ciudad. Adelante, por favor. Una ciudad con este tipo de imágenes. Esta es la imagen de Johan Vermeer, digamos, donde es una ciudad exquisita, con un gran desarrollo en los siglos XV y XVI. Bien, la historia, como todas estas ciudades, es muy simple. Había la muralla, había sus molinos y había un río. Llegó el tren. Pacíficamente llegaba un tren a la semana, paraba y seguía. En los años 60 se les ocurrió, porque iban incrementando el número de trenes, levantar los trenes y hacer un viaducto para los ferrocarriles, como en este sector. Hoy en día pasan 300 ferrocarriles al día, es un espacio central invivible. El proyecto trata y demuestra que es posible, como hay espacio, construir un primer túnel, colocar el ferrocarril en el primer túnel, hacer el segundo túnel y, por tanto, incluso volver a depositar, a colocar el río en el lugar que estaba. Por lo tanto, es una operación que finalmente podrá ser vista como una operación, tanto en estos casos lo que se busca es esta continuidad
que el ferrocarril había cortado y un desarrollo en el espacio del ferrocarril de un fragmento de ciudad necesaria. Por tanto, son proyectos que trabajan asegurando que el ferrocarril ahora en Delft tendrá doble túnel, por tanto podrá dar mejor servicio, podrá incorporar la alta velocidad. La estación queda en el mismo corazón de la ciudad, por lo tanto el servicio es el mismo, mejor incluso en este sentido, pero la ciudad podrá resolver, adelante por favor, sí, la ciudad podrá resolver, sí, podrá resolver y desaparecer sin perder el servicio que le da esta infraestructura tan potente. Bien. En esta línea, algunos de ustedes lo saben, en la sala en los últimos años hemos estado envueltos también en este proyecto, para nosotros tan importante, de la reconversión, la posible reconversión del espacio central en el Guiniguada. Sí. Paso algunas imágenes dentro de esta misma filosofía. Seguramente Las Palmas, ustedes lo conocen muy bien, pero esta ciudad donde la capacidad del tejido urbano central es absolutamente emblemática. Yo a veces digo cuando veo aquí el centro histórico tiene una gran capacidad, está ahí. Hay pocas ciudades en España que tengan un centro histórico tan bien conservado. Por lo tanto, es un elemento de destaque. Lo difícil es cómo este elemento puede pasar a jugar en el conjunto metropolitano, en el conjunto de la ciudad. Por tanto, los análisis de cómo la ciudad se formó a nosotros nos ayudaron mucho para llegar a esta conclusión del rol del barranco y del rol de la costa. Por tanto, la ciudad, como todas las ciudades, han ido avanzando sobre el mar. El problema es que en los últimos años, en las últimas décadas, la forma del borde del mar ha sido muy caótica, rellenos sin ninguna lógica. Por tanto, la idea de pensar que la tangente del perímetro pudiera ser coherente, seguramente permitiría abrir la posibilidad de que el barranco no tuviera un elemento central en sí mismo y pudiera pasar a jugar con otras formas de infraestructuras. Gracias, Antonio. Muy amable. Tanto la operación se basa en una organización del sistema hidráulico y del viario que antes veíamos. Por tanto, hoy en día existen estos 4 ojos. Se mantendría el ojo del margen derecha como un ojo para el desagüe de las lluvias normales y el barranco se abre para dar más capacidad hidráulica y beneficiarse de un espacio que pueda utilizarse como espacio público. El barranco abierto y se construye esta gran plaza del océano donde el sistema de intercambio entre el agua brava y el barranco pueden tener en esta plaza el elemento de relación máxima. La autovía mantiene su funcionalidad a través de un sistema de fases que quien le interese, hay una pequeña publicación que lo explica, pero sobre todo la creación de este gran parque central que permite que Vegueta y Triana se relacionen, pero también que Vegueta encuentre de nuevo una relación amable, fácil, peatonal, directa con el océano. Sistema de relaciones, los espacios. Realmente entre Vegueta y Triana la pérdida de estos espacios debe recuperarse con la facilidad de los puentes y las pasarelas. Son proyectos que al tener que relacionarse con infraestructuras pesadas obliga a un control de la topografía muy preciso. Este es el mismo ejemplo de Delft, donde prácticamente el centímetro es importante. Por tanto, son proyectos que se trabajan siempre yo llamo por capas, ¿no? Y en el fondo la capa de relleno al mar, el túnel, los elementos y el paisaje, el verde, delante, que van formalizando el proyecto. ¿Sí? Esta es una maqueta que fue presentada ayer, donde se muestra incluso la propia maqueta esta capacidad de cuando la marea es alta, cómo el espacio pasa a ser utilizado como un espacio de río-mar, digamos, o un espacio absolutamente público. Delante. Tercer elemento, querría referirme a la reinterpretación del medio natural. Hoy en día, en nuestros contextos urbanos, nos damos cuenta de que estas imágenes, digamos, en general, de este teórico americano, de este arquitecto, de Jan Manhart, de los años 60, se demuestran como elementos muy naturales, que son parte de nuestro proyecto. Esto es una imagen de un proyecto
en Nueva York es el proyecto se llama Fresh Kills. Este proyecto es la mitad de grande que todo Manhattan y es el lugar donde durante 60 años se han vertido las basuras de Nueva York. 60 años de basuras crean un espacio para un gran parque y seguramente un espacio el más innovador que tendrá Manhattan, porque crea en todo caso unas condiciones de reuso de estos espacios, pero esto está creando una doble filosofía. Por un lado, esta idea de pensar que las basuras no es algo que se va expulsando fuera y cuando la ciudad llega se vuelven a expulsar, sino que son elementos que deben integrarse en el conjunto o en el sistema urbano. Esta sería quizá adelante la lógica. Pero veamos que nos enfrentamos en operaciones de un tamaño enorme. Este sería en Burdeos, el frente del río, donde históricamente se habían instalado las bodegas de vino. Estas bodegas ya no tienen ningún sentido en este lugar, la tecnología ha cambiado, por tanto, ¿qué hacer de estos espacios? Pero fíjense, en dimensión son mayores que el centro histórico de la ciudad, por tanto, son proyectos de una dimensión grande, donde la relación entre el medio natural y el artificial es la base del diseño. Adelante, por favor. Nosotros nos hemos enfrentado en un tema, quizá uno de los más complicados por su dimensión, en Sao Paulo, hace unos años. Sao Paulo es esta ciudad gigantesca que tendrá 18 millones, 19, incluso no lo saben cuántos millones de habitantes, porque hay una población flotante muy grande. Una ciudad donde hay 3 municipios que se llaman el ABC, aquí, donde se producían el 80% de los vehículos del Brasil. Tanto estaba la Peugeot, la Citroën, todas una detrás de otra, instaladas allá en los años 60. En solo 20 años, el outsourcing los llevó fuera, los coches se hacen de otra manera, tanto. Estamos en una población dentro de los 18 millones, donde hay 4 millones y medio de población en estos 3 municipios del Gran Sao Paulo que quedan fuera. Tanto, es un suelo enorme, donde destacamos la existencia de un ferrocarril industrial y de una gran bolsa de espacio anegable. Una de las razones que las industrias decidieron moverse es porque se inundaban de vez en cuando. Tanto, la estrategia del proyecto, que no es un proyecto, sino más bien una visión para el desarrollo, es decir, probablemente si el ferrocarril tiene un valor de red urbana, si las aguas pueden utilizarse en el periodo de inundación como elementos de un parque que lamina las aguas, pueden ocurrir muchas cosas para desarrollar el sector. Por tanto, una estrategia de ese tipo permite que esos 3 municipios, teniendo una mano de obra fuera, pero una mano de obra con capacidad de iniciativa y con destrezas propias, pueden organizar menores empresas que de una manera complementaria vuelvan a entrar en gran parte en el mercado. Tanto, el urbanismo no resuelve las cuestiones, pero plantea estrategias donde situaciones o ambiciones sociales, son municipios realmente de base socialista muy clara y muy combativas, son municipios donde los grandes colaboradores de Lula vienen del ABC, digamos, cuando en estos espacios se puedan crear otros procesos que no el abandono o la idea de la escasez como punto de aceptación total. Sí, la imagen de cómo el parque puede laminar. El cuarto punto me querría referir a las cuestiones hoy en día de la ciudad abierta. La ciudad toma estas grandes medidas, pero también la ciudad necesita o toma modelos, este por ejemplo es el centro de Rotterdam, el Alexanderpolder y la creación de una nueva ciudad en un sector nuevo industrial. ¿Cuál es la lógica de esta ciudad abierta? Probablemente la lógica es que antes de hacer una nueva ciudad hay que colocar el metro y el metro es el iniciador de la ciudad. ¿Cómo se hace la ciudad? Estamos en un polder, parte de esta arena de este antiguo lago. El lago se hace hasta 90 metros de profundidad y con la arena se fabrica el suelo para fabricar la ciudad. Adelante. Una ciudad que tiene un centro, con un lago, con una playa. Adelante, por favor. Con un sistema, estamos hablando de residencia mixta. Una nueva ciudad, un espacio residencial, es un espacio donde sobre todo hay gente que vive, poca gente que trabaja y mucha gente que conmuta, todavía hoy en día, aunque estemos en una situación política. Por tanto, es muy importante que cada manzana tenga sistemas residenciales distintos,
que cada conjunto pueda tener vivienda orientada más a gente mayor o gente joven o gente con niños. Tanto hay formas tipológicas donde dentro de la estructura pueden tener sentido. Adelante, por favor. Esta es un poco la imagen del Estado. Esto está en desarrollo, la playa funciona ya y la mezcla, la estación del metro es aquí. Adelante, por favor. Bien. En esta línea nos estrellamos, y este es un ejemplo que lo utilizo por la cuestión del exceso. Esto es un proyecto que hicimos, un esquema en Ginebra. Por lo tanto, es una de las ciudades donde en Suiza todo el mundo es rico, todo el mundo es guapo, pero todo el mundo es aburrido. Entonces, es una ciudad del no. Durante 15 años todos los proyectos eran bloqueados por un referéndum, siempre. Hasta que en un momento dado se dieron cuenta de que aquí en el borde con Francia, cada mañana había 90.000 personas que cruzaban la frontera. Empiezan a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Es que todos van a evadir impuestos? No, porque son trabajadores. Bueno, entonces empezaron, ellos muy rigurosos como son, empezaron a analizar y vieron que el parque de vivienda vacía era menos de un 1%. Caray, extraño. Empezaron a preguntar y vieron que muchas familias compartían un apartamento. Entonces apareció la alarma, saltaron todas las alarmas y apareció la urgencia. Hay que construir inmediatamente grandes y conjuntos residenciales porque esto no puede ser. Esta oposición, esta idea política de un nuevo ministro socialista, muy bravo él, contrastaba con todos los residentes de esta zona de casitas pequeñas que no quieren nada al lado de su casa, porque ellos ya están bien, tienen 3 coches, no necesitan. Entonces, trazamos una estrategia, ahí ven el lago, hasta qué punto era posible buscar un sistema. Adelante, vamos, adelante, por favor. Ginebra es una ciudad con un modelo residencial basado todavía en el bloque de los esquemas de Bruyère, y lo primero que hicimos es, más que hacer un proyecto, hacer una estrategia, que es esta maqueta, una maqueta bien hecha, adelante, por favor, en la cual, en lugar de dibujar, empezamos a utilizar luces, para decir, quizá es posible que el tranvía que llega hasta aquí y el otro se unan y definan un eje central, y a partir de este eje central sería posible crear unos elementos de espacios de servicios y parques y unas zonas libres de coche. Por tanto, ahí nosotros exploramos mucho esta idea que quizá es posible pensar que hay agregados residenciales con formas muy distintas que se liberen del coche. El coche está colocado en un plano inferior cuando se necesita, pero que son espacios que tienen su forma y su estructura en la situación del. Por tanto, este es un proyecto que permitió, con quizá la definición de un sistema o de una morfología nueva, quizá romper esta diatriba entre los residentes del no y una idea de un modelo demasiado duro o demasiado banal, que era el sistema del bloque continuo que imperaba en la ciudad. Este es el eje central, aquí es donde está, como la ciudad. Adelante, por favor, sí, yo creo que podemos, sí. Y aquí un poco una idea, adelante, me parece que ahí, sí. Por tanto, el proyecto lo que va a hacer es, adelante, por favor, es desarrollar parte de este elemento que como un sistema territorial que es el tranvía se abre y quizá cuando lo necesiten, ahí estaría el borde con Francia, pueda permitir otras cuestiones de desarrollo, siempre con la idea de la continuidad en la ciudad. Bien, sí. Para acabar, adelante, por favor, vamos. Sí. Querría referirme, volver a un par de reflexiones finales que tienen que ver con las cuestiones también que Antonio planteaba. Digamos, hoy en día seguramente las ciudades son más complejas, es verdad. Pero seguramente no sé si son más complejas o es que nuestra capacidad de entender la ciudad nos las hace ver más complejas. Yo creo que cuando no hay instrumentos para entender la complejidad, yo recuerdo que hace 15 años se decía, Londres es una ciudad imposible, nadie puede entender qué pasa ahí dentro. Por tanto, lo dejamos, si no lo entendemos lo dejamos. Pero hoy en día hay sistemas de análisis de la complejidad urbana muy potentes, que son elementos que nos empiezan a dar, estos son elementos que dan como la temperatura de la ciudad, las formas, los usos, la intensidad. Seguramente no nos dan la respuesta de lo que hay que hacer en Londres, pero nos dan maneras de entender. Y yo digo, cuanto más entendamos, más complejo lo veremos. Ahora, volviendo también a la discusión anterior, quizá ante esta nube de posibilidades nos convienen instrumentos que podamos
medir y podamos entendernos. Si nos referimos a la teoría que en los años 70 fue muy usual, que llamaban la caja negra, ¿no? Allá no sabemos qué pasa, pero entra, es como una computadora, no sabes, no es nada bueno la caja negra. Nos interesa saber qué se pone en la caja y qué sale de la caja, y por qué, y cuáles son las medidas. Por esto yo estaría por este criterio de pensar que la complejidad se puede resolver, pero que la complejidad de nuestras ciudades, y estas son unas imágenes de Barcelona, donde evidentemente si no comentara Barcelona alguien creería que me he olvidado de algo importante. Barcelona es una ciudad que ha hecho, sobre todo en esta complejidad enorme, ha hecho estos grandes proyectos de transformación de la periferia. Tanto esta imagen es esta, colocando el metro, poniendo un parking y haciendo espacio también en la periferia, clarificando su centro histórico. No es un centro histórico memorable el de Barcelona, pero tiene pasajes muy importantes. Pero sin duda en Barcelona el periodo más interesante en los años 80 y 90 fue esta idea de llevar la innovación hacia las zonas norte y este, que eran las zonas pobres de la ciudad. Segunda gran estrategia, hacer del centro histórico un lugar vivible y utilizable. Tanto, estas son piezas, adelante, que permiten entender que si uno vemos en Barcelona, las zonas ricas son estas, muchas de las intervenciones no están allí, sino están en el corazón y en el norte levante. Y para allí, en este caso, el urbanismo tiene instrumentos. Tanto en Barcelona un programa que llevaba los desarrollos del oeste, pagaban pluses que permitían invertir en el norte y en el este, no cuestan dinero público, pero en cambio dan gran capacidad de innovación en las zonas que si no seguirían cada vez más pobres. Tanto, ahí es donde yo querría un poco llevar mis últimas conclusiones, adelante, con esta idea quizá de que frente a esta diatriba de exceso escasez, que me parece que es verdad, esta es una tónica fuerte, hay espacios, hay estrategias, hay mecanismos a partir de los cuales se puede trabajar, y yo estaría muy a favor de este trabajo en la escala múltiple. Me parece que en las ciudades a veces se puede trabajar, y esta fue para mí la gran fortuna de poder trabajar en Barcelona con una estrategia de la ciudad. Muchas veces hay que trabajar de la estrategia del fragmento o de un sector de la ciudad. No creo que una sea mejor que otra. Tampoco las ciudades pueden estar constantemente replanteándose su estrategia general. No es posible. No hay energía para hacer esto. Las ciudades se repiensan de una vez cada cuando. Pero luego hay que actuar desde otra estrategia. Y ahí es donde yo creo que los nuevos mecanismos de gestión, el nuevo rol que me parece que está adquiriendo el manager urbano, el urbanista, el arquitecto, que a veces se dice, bueno, es que hoy en día domina el privado respecto al público. Es verdad, pero me parece a mí que el rol, y quizá yo puedo ser ingenuo, pero me parece que el rol de una profesión que socialmente está aceptada, es el rol que, aunque un urbanista trabaje para el privado, tiene que tener los ojos del público. Y ahí es donde yo me parece que Europa está dando algunos avances importantes en muchas ciudades, donde esta idea de decir es solo el público que puede hacer las acciones buenas de la ciudad, no es verdad. Creo que Holanda está lleno de proyectos que los capitanea un sector privado con gente muy movida con esto y con un sector público muy agresivo en el control de que las cosas se hagan bien. Por lo tanto, nunca diré que el sector público no es necesario, pero el sector público no ha de ser el inversor de todo como fue en la posguerra. El sector público le toca definir las líneas, le toca asegurar el control, le toca velar para que los espacios, no diré sean iguales, las ciudades nunca serán iguales, ni deben ser iguales, pero para que los barrios menos beneficiados tengan mejoras. Y estas mejoras les den otros ciclos, les crean. Y parece que este es un esfuerzo a partir del cual podemos imaginar que, por un lado, nuestro esfuerzo es de trabajar con los espacios intermediarios, trabajar con las infraestructuras, cambiarles sus escalas. ¿Para qué? Para hacer una ciudad más eficiente. También buscar que las ciudades tengan servicios y formas de vida a nivel que toca hoy en día, por lo tanto que la ciudad sea más justa, me parece que es fundamental, pero también nuestros ciudadanos, todo el mundo, tiene derecho y tiene ambición para tener también una ciudad más hermosa. Por lo tanto, yo ahí es donde creo que la idea de cambiar la escala de la ciudad,
mejorar la movilidad, hacer espacios donde el peatón se encuentre confortable, me parece es algo que todos tenemos que aupar y que beneficiar. Tanto en esta discusión entre el pensamiento y la acción, yo evidentemente les señalaba líneas para la acción, pero me parece a mí que en esta acción los que tenemos más o menos el compromiso con la forma de la ciudad, con la forma general y con los sistemas, creo también que hemos de aprender de estas múltiples experiencias que pasan en las ciudades, entendiendo que mirando al futuro es muy difícil. El futuro, a veces digo, no tiene forma, está ahí. No sabemos la forma del futuro. Es muy difícil hacer un plan cuál sea la forma, pero sí sabemos cómo lo hacemos hoy y cómo podemos hacerlo mañana. Gracias.